Un tiempo después, On y Selma conversaban en el comedor del gremio. Selma, mientras sostenía una taza de té caliente entre las manos, le expresó su disculpa por haberlo llamado tan repentinamente. Su preocupación se reflejaba en su rostro mientras le preguntaba cómo se encontraba físicamente después de tanto esfuerzo reciente. On, con serenidad, le respondió que no tenía ningún problema y que, de cualquier modo, había planeado verla. Sin embargo, se disculpó por haberla hecho ir hasta allí a pesar de su tiempo tan limitado. Selma, con una actitud amigable y relajada, le aseguró que no debía preocuparse por eso, ya que consideraba natural encontrarse para tratar esos asuntos. Mientras la escuchaba, On no podía evitar sentirse un poco avergonzado de que Selma hubiera tenido que ir a la posada a buscarlo. Sin embargo, se alegraba de haber regresado al gremio con rapidez. En ese momento, On le preguntó si esa conversación se trataba sobre la recompensa. Selma, inclinando ligeramente la cabeza, le explicó que, antes de abordar ese tema, quería agradecerle por lo ocurrido el día anterior. Volviendo a inclinar la cabeza, le expresó su más sincero agradecimiento por haber completado la misión de orientación colaborativa sin que nadie saliera herido. La actitud de Selma incomodó visiblemente a On, quien le pidió que levantara la cabeza. Añadió, con tono desconcertado, que le costaba creer que Selma, una líder poderosa y respetada de su clan, se inclinara de esa manera ante él. Selma, también algo incómoda, le respondió que era consciente de su posición, pero que On había salvado las vidas de los futuros reclutas de su clan, incluyéndola a ella misma. Por ello, sentía la necesidad de expresar su gratitud independientemente de su rango. On reflexionó sobre la honestidad de Selma y, con un gesto de aprecio, le agradeció sus palabras, mencionando que era grato escuchar algo así. Esto provocó una leve sonrisa en el rostro de Selma. Después de un breve momento, Selma propuso ir al grano y le preguntó si tenía tiempo para continuar la conversación en otro lugar. On, algo confundido, le preguntó si se refería a la sede del clan. Selma, mientras daba un sorbo a su té, confirmó que era así, explicando que el jefe de personal del clan estaba ansioso por conocerlo. On, aceptando la propuesta, asintió. Un tiempo después, ya en la sede del clan Conejo Plateado, el líder del clan, Denspraen, se dirigió a On. Con un gesto solemne, inclinó la cabeza y le agradeció por haber salvado las vidas de sus miembros. On, visiblemente nervioso, le aseguró que no era necesario y que, desde el momento en que aceptó la invitación, solo había cumplido con su deber. En su interior, On reflexionaba con cierto nerviosismo que ese parecía ser uno de esos días en los que demasiadas personas inclinaban la cabeza ante él. Selma intervino, sugiriendo que no se debía tomar todo eso a la ligera. Vince Bryan, retomando la palabra, comentó que, en una situación como aquella, nadie lo habría culpado si hubiera decidido huir. Sin embargo, On había enfrentado al dragón y lo había vencido, demostrando gran valentía. Le instó a sentirse orgulloso de ello. Cambiando de tema, el líder sacó una bolsa con monedas y le explicó que era momento de tratar el asunto de la recompensa. Al abrirla, On se sorprendió al encontrar monedas de platino. Reflexionó que cada moneda de platino equivalía a 10 monedas de oro, y al contar 10 monedas de platino, entendió que había recibido el equivalente a 100 monedas de oro. Con cierto nerviosismo, On señaló que la recompensa estipulada era de 10 monedas de oro. Vince Bryan le explicó que salvar al grupo del dragón negro era un acto que merecía una mayor recompensa y que debía aceptar las monedas sin dudar. Ante esto, On, resignado, agradeció y guardó las monedas en su almacenamiento personal. Cuando estaba a punto de retirarse, Denspraen lo detuvo. Ajustándose las gafas, le explicó que había algo más que quería discutir. Con un tono serio, le preguntó directamente si estaría dispuesto a unirse al clan Conejo Plateado del Cielo Nocturno de manera permanente. On quedó perplejo ante la propuesta. Pensó que era inusual que el propio líder de un clan lo reclutara. Vince Bryan continuó, explicando que, de unirse, sería bienvenido como explorador de la primera unidad del clan, liderada por Selma, el grupo más fuerte del clan. La propuesta, que incluía el papel de atacante de vanguardia, dejó a On totalmente sorprendido.
On, algo dubitativo, intentaba visualizarse a sí mismo como un atacante de vanguardia. Pensaba que tal vez la forma en la que había acabado con el dragón negro había sido lo que los convenció. El líder, continuando la conversación, mencionó que incluso estaba considerando recomendarlo para ocupar el primer puesto como ejecutivo del clan. On, sorprendido al escuchar esto, respondió que no creía que fuera un puesto adecuado para alguien tan joven como él. Selma, con una sonrisa amable, le aseguró que no debía preocuparse por ello, explicándole que la dirección ejecutiva era elegida por cada departamento. En el caso del departamento de exploración, lo único necesario era tener un historial sólido en exploración de laberintos y la capacidad para ser un buen explorador. El líder añadió que la reciente misión de enseñanza demostraba que On era más que apto para ese rol. Según él, On era diligente, trabajador y poseía cualidades que lo hacían perfecto para el liderazgo dentro del clan. On, nervioso ante tantos elogios, se sintió algo avergonzado de que hablaran así de él. Selma, aún sonriendo, mencionó que ella era la única ejecutiva en la división de exploración y que, de alguna manera, lograba manejar las cosas. Por eso, le haría feliz que On pudiera unirse al conejo plateado y apoyarla en su labor. Mientras reflexionaba, On pensó en lo que significaban esas palabras. Ser el atacante de vanguardia de la primera unidad, ocupar una posición ejecutiva. En otras palabras, lo estaban considerando como el sucesor del antiguo miembro Albert, quien había fallecido el año anterior. A pesar de todo, On sentía que la situación del clan no era un tema que le concerniera personalmente. Sin embargo, no pudo evitar una sonrisa al considerar que lo veían como un espadachín destacado. Se preguntaba cómo no sentirse feliz, pero recordó experiencias pasadas que lo hacían dudar. Pensaba que no necesitaba compañeros nuevamente. El líder, percibiendo su indecisión, le dijo que no necesitaba responder de inmediato. Además, se disculpó por plantear el tema con tan poca antelación y le pidió que, al menos, considerara la propuesta. On, esbozando una sonrisa, agradeció la oportunidad y comentó que tomaría un tiempo para pensarlo. Más tarde, On decidió visitar a su abuelo, el herrero, buscando consejo. Después de contarle las novedades, el anciano soltó una gran carcajada, lo que provocó la frustración de On, quien le reprochó que se estaba riendo demasiado. Su abuelo, aún divertido, le pidió disculpas. On pensaba que, ante la sugerencia de unirse al clan, se sentía abrumado. Por eso había acudido a la tienda del abuelo en busca de orientación. El anciano le comentó que siempre había considerado a On muy maduro para su edad, pero que le alegraba verlo enfrentando dudas propias de alguien joven. Confundido, On le preguntó si realmente pensaba que era maduro, ya que él aún tenía muchas inseguridades. Su abuelo, cambiando a un tono más serio, le respondió que entendía sus miedos, ser utilizado, no ser necesario o ser desechado nuevamente. Le recordó que sabía del trauma que había vivido. On, después de meditar un momento, admitió que era cierto. Pensó en cómo, tras ser expulsado del grupo del héroe, había asumido que era su culpa por no ser útil. Era una experiencia frustrante, aunque siempre había dado lo mejor de sí. Por eso había decidido que haría todo por su cuenta en adelante. Sin embargo, una parte de él consideraba que tal vez este clan lo aceptaría. Durante los 3 días que pasó con el conejo plateado, se había divertido mucho, a pesar de todo lo que había sucedido. El abuelo, con una mirada reflexiva, le comentó que la sociedad se basa en relaciones mutuamente beneficiosas, ya que las personas no pueden vivir solas. Todos, de una forma u otra, se apoyan en otros, a veces sin darse cuenta. Le explicó que incluso entre ellos, esa relación existía. On lo usaba para conseguir lo que quería, y él utilizaba a On para ganar dinero. Aunque usar podía sonar negativo, prefería reformularlo como compensar las partes faltantes de cada uno. Le preguntó a On si estaba seguro de que el clan no hacía nada por él. Reflexionando en esas palabras, On se dio cuenta de que si se unía al clan, también podría contar con su apoyo. Él ayudaría al clan a conquistar laberintos, mientras que el clan le brindaría respaldo en diversas formas. Después de todo, si alguna vez ya no era útil para ellos, dependería de sus propios esfuerzos seguir siendo necesario. El abuelo, observando el cambio en On,
pensó que había tenido una epifanía. On le confirmó que así era y le agradeció por sus palabras. Finalmente, el anciano le comentó que cualquier decisión que tomara vendría acompañada de algún remordimiento, tanto si se unía al conejo plateado como si no lo hacía, habría algo que lamentar. Por eso era importante tomar decisiones que tuvieran sentido en ese momento. On reflexionó sobre esto, preguntándose si su yo futuro se arrepentiría de esa elección. Concluyó que lo mejor era optar por una decisión que, aunque imperfecta, tuviera algo de sentido para él. On, esbozando una sonrisa, agradeció al abuelo por su consejo y le prometió que la próxima vez iría a comprar algo de manera adecuada. El anciano, feliz, le respondió que lo esperaría con gusto. Más tarde, esa misma noche, On reflexionaba bajo la luz de la luna. Pensaba que Sichan probablemente tendría una respuesta clara para él, incluso lo presionaría a decidirse. Sin embargo, seguía atrapado en el temor de un futuro lleno de arrepentimientos. No estaba seguro de que existiera una elección que pudiera garantizarle satisfacción en el futuro. Mientras sus pensamientos vagaban, una voz tímida lo interrumpió, llamándolo por su nombre. Al girarse, se encontró con Sofía. On le preguntó con genuina preocupación si estaba segura de estar a salvo a esas horas. Sofía, algo nerviosa, le aseguró que sí. Había informado a su hermana de su salida y, además, aquel lugar estaba cerca de la sede del clan. Sonriendo con suavidad, Sofía le preguntó qué hacía allí. On, algo nervioso, respondió que estaba buscando un lugar agradable con brisa y había dado con ese sitio. Sofía, con una mirada tranquila, le dijo que ese era su lugar favorito para pasar el rato. Cuando las cosas no iban bien, solía mirar al cielo desde allí. On, observándola detenidamente, sonrió, lo que provocó que Sofía se sonrojara y desviara la mirada avergonzada. Ella rápidamente se disculpó y añadió que tenía algo importante que comunicarle. Inclinándose en señal de gratitud, Sofía le dio las gracias por haberlos ayudado en la expedición del día anterior. On, sintiéndose algo incómodo, pensó que era la tercera vez en el día que alguien se inclinaba para agradecerle. Con un tono calmado, le respondió que solo estaba haciendo lo que debía como líder. Sofía, con una mirada decidida, comentó que sabía que eso era lo que diría, pero que no podía ignorar el hecho de que On la había ayudado. No solo el día anterior, sino también cuando fue atacada por orcos. Sentía que le debía más de lo que podía pagarle. Con determinación, añadió que no sabía si podía serle de ayuda, pero si había algo que pudiera hacer por él, no debía dudar en decírselo. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. On, sonriendo con sinceridad, le agradeció y le aseguró que, llegado el momento, contaría con ella. Sofía, con una expresión radiante, le respondió con alegría que estaría encantada de hacerlo. Ambos permanecieron en silencio por un momento, contemplando el cielo estrellado. Rompiendo la calma, On le preguntó si le gustaba la luna. Sofía, con una leve sonrisa, respondió que sí. Desde niña había mirado la luna con fascinación. Aunque estuviera rodeada de oscuridad, la luna siempre brillaba con la misma intensidad, y eso le daba la sensación de estar recibiendo algún tipo de poder. Curiosa, le preguntó a On si conocía el origen del nombre conejo plateado del cielo nocturno. On le respondió que sabía que estaba relacionado con la luna en el cielo nocturno, pero no conocía la historia detrás del nombre. Sofía, aún sonriente, le explicó que la luna también era conocida como el faro de la noche. El conejo plateado del cielo nocturno simbolizaba ser un faro para los exploradores, una guía en los momentos de incertidumbre. On reflexionó sobre la metáfora del faro. Por alguna razón, recordó haber tenido una conversación sobre eso hacía mucho tiempo, aunque los detalles permanecían borrosos en su memoria. Sofía, mirando de nuevo al cielo, le comentó que podía sonar exagerado, pero unirse al clan había cambiado su vida. Aunque aún no sabía qué le deparaba el futuro, sentía que, si permanecía en el conejo plateado, eventualmente encontraría aquello que estaba buscando. On respondió a Sofía con una sonrisa, asegurándole que no creía que estuviera exagerando. Explicó que el entorno influye enormemente en los valores de una persona.
Señaló que, si se está en un lugar con tantas personas como en el conejo plateado del cielo nocturno, se tienen numerosas oportunidades de entrar en contacto con ideas y perspectivas diferentes. Como resultado de acumular esa experiencia, era natural pensar que el mundo ha cambiado. Sofía, asombrada, lo elogió, mencionando que no podía haber expresado aquello con palabras por sí misma, pero que sus palabras habían tocado su corazón profundamente. Con las manos juntas en forma de oración, sonrió mientras declaraba que tenía razón, desde que había conocido a todos, su mundo había cambiado. On, también sonriendo, le preguntó qué clase de lugar era para ella el conejo plateado del cielo nocturno. Sofía respondió con sinceridad, explicando que para ella era un lugar donde había personas como él, quienes le habían mostrado diferentes caminos y le habían regalado sonrisas. Llevando una mano a su pecho, afirmó con orgullo que podía llamarlo su hogar. On quedó sorprendido al escuchar cómo Sofía describía al clan como su hogar. Ante su expresión de desconcierto, Sofía le preguntó si su respuesta había sido lo suficientemente buena. Saliendo de su asombro, On le agradeció por su sinceridad, añadiendo que había sido un placer verla allí. Sofía, con una sonrisa, le preguntó si hablaba en serio y, tras recibir la afirmación, le dio las gracias. Sin embargo, con cierta curiosidad, quiso saber por qué le había hecho esa pregunta. On, con una cálida sonrisa, explicó que, siendo un clan al que tal vez podría pertenecer en el futuro, simplemente quería saber cómo era desde su perspectiva. Estas palabras dejaron a Sofía inmóvil, impactada, sin saber cómo responder. Para aliviar la tensión, On cambió de tema, sugiriendo que se marcharan. La luna ya se había puesto completamente, y tenía que llevarla de vuelta al cuartel general del clan, ya que debía atender algunos asuntos allí. Sofía, emocionada, aceptó y lo siguió de cerca. Al llegar al edificio del clan, On se encontró con el líder, quien, con una expresión firme, comentó que parecía tener una respuesta. On asintió y, refiriéndose inicialmente al líder como señor Vince, se corrigió rápidamente llamándolo presidente. Inclinándose con respeto, declaró que estaba feliz de aceptar la invitación que le habían hecho y pidió formalmente unirse al conejo plateado del cielo nocturno. El líder, al ver la determinación en su expresión, le dio la bienvenida al clan con una sonrisa. Mientras On reflexionaba, pensó que, sin importar las decisiones que tomara, siempre habría arrepentimientos en el futuro. Por eso, decidió quedarse con lo que sentía en ese momento, creyendo que era una elección de la que su futuro yo estaría, al menos, un poco satisfecho. El líder, satisfecho, comentó que esperaba trabajar con él, a lo que On respondió que sería un placer. Más tarde, mientras estaban en una habitación del cuartel, Selma irrumpió emocionada en la conversación para felicitar a On por su ingreso al equipo. Con una prenda en las manos, le mostró el uniforme que había estado preparando para él y le pidió que se lo probara. On quedó sorprendido al ver el abrigo, cuyo diseño recordaba al que él solía portar. Permaneció en silencio unos instantes, hasta que Selma, con una sonrisa, explicó que lo había confeccionado tomando como referencia su antiguo abrigo largo. Nervioso, On se disculpó, comentando que el abrigo parecía demasiado grande. Selma, con confianza, le aseguró que no debía preocuparse por el tamaño. Chasqueó los dedos y utilizó un hechizo para ajustar la prenda al tamaño ideal para él. Impactado, On preguntó qué tipo de hechizo era aquel. Antes de que Selma pudiera responder, el presidente, ajustándose las gafas, intervino, preguntándole si acaso ni siquiera él sabía de la existencia de ese hechizo. Vince explicó que se trataba de uno de los secretos mejor guardados del clan. Añadió que había más secretos, pero que hablaría de ellos con On en otro momento. Selma, divertida, comentó que, por supuesto, no podía revelar esos secretos a nadie más. On, con una serena sonrisa, agradeció al presidente y expresó su entusiasmo por trabajar con ellos en el futuro. En un lugar desconocido, 2 días después de la visita de Olma al gremio, el líder del gremio de aventureros entró en una habitación oscura y austera. Frente a él, sentado detrás de un escritorio imponente, estaba un hombre al que se dirigió con respeto como gran maestro. El líder del gremio se disculpó por su visita tan inesperada, inclinando ligeramente la cabeza para mostrar humildad.
El gran maestro, con una voz calmada pero autoritaria, le preguntó cuál era el propósito de su visita. León, el líder del gremio, se disculpó nuevamente antes de comenzar a relatar los eventos ocurridos 3 días atrás. Con un tono serio, explicó que, dentro de su jurisdicción, un solo explorador había derrotado sin ayuda a un jefe de las profundidades. El gran maestro, visiblemente sorprendido, dejó escapar una sonrisa. Comentó que, finalmente, había ocurrido algo de gran importancia y añadió que este suceso podría ayudarles a avanzar en el sur. Sin embargo, señaló que enfrentarse a un jefe de planta de un nivel tan profundo en solitario era un acto temerario. León continuó explicando, detallando que habían confirmado que el dragón negro, jefe de planta del nivel 92, había sido avistado fuera de la zona habitual del jefe. Este comportamiento anómalo parecía haber provocado una respuesta improvisada por parte del explorador, quien decidió enfrentarlo. El gran maestro reflexionó en voz alta, sugiriendo que la desaparición en el oeste podría haber tenido algún efecto en la actividad del dragón negro. Concluyó que sabrían más al respecto conforme avanzaran sus análisis. Luego, preguntó si Oliver, quien había estado presente con un grupo de aventureros valientes, había sido el responsable de derrotar al dragón. León, visiblemente nervioso, negó la posibilidad. Aseguró que Oliver no habría tenido oportunidad alguna contra el dragón negro en esa ocasión. El gran maestro, pensativo, se preguntó quién podría haber sido el autor de tal hazaña. Tras meditar un momento, descartó categóricamente que On pudiera haber logrado algo así, pero León, con tono firme, confirmó sus sospechas. Con una expresión de preocupación, el gran maestro llevó una mano a su rostro. Si On estaba en condiciones de ejercer tanto poder, resultaba inconcebible que hubiera optado por enfrentarse a un jefe de planta de un nivel tan profundo. Intrigado, preguntó al líder del gremio si había notado algo extraño en On últimamente. León respondió que no habían recibido ningún informe inusual sobre él. Todo parecía normal, incluso durante el informe de la derrota del dragón negro. El gran maestro reflexionó en silencio. Si On no había mostrado signos de regresar a su estado original, significaba que, de alguna forma, poseía un poder suficiente para derrotar a los jefes de los pisos más profundos en solitario. Aunque sospechoso, también era extraordinariamente conveniente. Con una sonrisa fría, el gran maestro agradeció la información proporcionada por León y le ordenó que, si ocurría algo relacionado con On, debía ser informado de inmediato. León, inclinándose respetuosamente, aseguró que entendía la instrucción. Luego, se disculpó y abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Quedándose solo, el gran maestro se reclinó en su asiento con aire despreocupado. Murmuró que esto no era un mal avance, por lo que prefería dejar las cosas como estaban por el momento. Con una sonrisa burlona, alzó la voz como si hablara directamente a Olme en la distancia, llamándolo su salvador. Con tono sardónico, declaró que luego limpiaría el desastre que había causado aquel día. Afirmó que dejaría el pasado atrás y se centraría en sus propias ambiciones. Colocando los pies sobre el escritorio, comenzó a reír maniáticamente, como si disfrutara de una broma cruel. Entre carcajadas, dijo a On que siguiera bailando sin despertar de sus sueños, guiado por sus propias metas. Mientras tanto, en el gran laberinto del este, en la capa 95, una región dominada por un denso bosque, un grupo de 4 personas misteriosas avanzaba por la zona. Con movimientos metódicos, despejaban cualquier obstáculo en su camino. Uno de ellos, con voz firme, anunció al grupo que su trabajo estaba completo y que todo había quedado limpio. Mirando a sus compañeros, comentó que las cosas se estaban poniendo muy difíciles. Frente a ellos, se extendía una escena desoladora. El suelo estaba cubierto por los cuerpos inertes de numerosos aventureros caídos. Una mujer del grupo misterioso, llamada Agnes O'Toole, destacaba por su armadura plateada que reflejaba la escasa luz del entorno. Dirigiéndose a su compañero guerrero, expresó su sorpresa ante la confabulación de 5 partidos de alto nivel que habían decidido atacarlos, algo que calificó como inesperado incluso en circunstancias adversas. Su tono, a pesar de la gravedad de sus palabras, mantenía una calma calculada. El guerrero, llamado Gibea, escuchó su comentario con evidente desgano.
Finalmente respondió, dejando entrever su apatía habitual, que los resultados siempre eran los mismos, independientemente de los retos que enfrentaran. Su actitud desprendía una indiferencia que contrastaba con la tensión de la situación. Otro miembro del grupo, Asriel Aun, intervino, sumándose a la conversación con un tono ligero pero claro. Expresó su alivio al notar que los ataques no les habían causado ningún daño real. Luego, dirigiéndose a la líder del grupo, Sion, le preguntó qué plan tenían para seguir adelante. Sion, envuelta en su abrigo blanco y encapuchada, respondió con un gesto y un tono de voz neutral, indicando que probablemente era momento de retirarse. Observando a los miembros de su grupo, les comunicó que no creía que pronto se encontrarían con exploradores importantes de ese pueblo, sugiriendo que lo más prudente sería abandonar la zona temporalmente. Agnes aceptó la idea, añadiendo que deberían subir a la superficie. Gibea, con su habitual actitud despreocupada, mencionó que pasaría algún tiempo antes de que retomara su trabajo, reflexionando en voz alta sobre cuándo llegaría la próxima orden del día. Mientras tanto, escondido entre los árboles a lo lejos, un aventurero que había sobrevivido a la masacre escuchaba la conversación del grupo. Su ira, alimentada por la pérdida de sus compañeros, lo invadió por completo. Olvidándose de sus heridas y de que el grupo lo superaba en número, se lanzó hacia ellos con un grito furioso, declarando que no permitiría que se fueran impunes. Asriel, mostrando una indiferencia similar a la de Gibea, observó al hombre y comentó con calma que, al parecer, aún quedaba uno con vida. El aventurero, lleno de rabia, increpó al grupo por la crueldad con la que habían acabado con sus compañeros. La líder, Sion, respondió con frialdad, destacando que lo que había sucedido era equivalente a lo que los aventureros hacían con los monstruos. Argumentó que el grupo del hombre había perecido porque eran débiles, y que si no quería morir, debería haberlo pensado mejor antes de intentar conquistar el gran laberinto. El aventurero, consumido por su furia, vociferó que acabaría con ellos por su cuenta. Sin dudar, sacó un pequeño frasco y bebió su contenido. Gibea, al notar el olor acre que emanaba del frasco, sintió un mal presentimiento. Tras ingerir el líquido, el aventurero comenzó a transformarse en una versión monstruosa de sí mismo. Su cuerpo se deformó, grandes garras emergieron de sus manos, y cuernos brotaron de su espalda. Asriel, observando la transformación, analizó con seriedad la situación. Notó que el cuerpo del aventurero estaba cubierto por lo que parecía ser una barrera mágica, y especuló sobre si el fármaco que había ingerido era un desarrollo independiente. Sion, tras evaluar lo sucedido, concluyó que el efecto del fármaco era demasiado sofisticado como para ser fruto de un esfuerzo individual. Sugirió que la orden probablemente había cooperado en su desarrollo. Asriel coincidió, señalando que eso hacía la situación más problemática. El aventurero, ya convertido en un monstruo, se lanzó contra el grupo con un grito ensordecedor. Sion, consciente de la urgencia, invocó su bastón mientras su capucha caía, revelando su rostro. Con un tono solemne, se disculpó con el aventurero, declarando que no tenía más remedio que actuar contra quienes no la escuchaban. Levantó su bastón y desató uno de sus hechizos más poderosos, Mano Universal. De repente, una ventisca de nieve comenzó a envolver al monstruo, deteniendo su carga. Mientras la nieve lo golpeaba y cubría su cuerpo, el aventurero miró al cielo, desconcertado. Poco a poco, la nieve lo congeló por completo. En sus últimos momentos de conciencia, observó sus manos congeladas y se preguntó qué estaba sucediendo, incapaz de comprender que ya estaba completamente atrapado en el hielo. Sion, con un aire de aburrimiento, contempló al aventurero convertido en un enorme bloque de hielo. Sin mostrar emoción, se limitó a observar el resultado de su hechizo. Sion, dirigiéndose a su equipo, mencionó que suponía que ahora sí habían completado su misión. Asriel, con una sonrisa divertida, agradeció a Sion por haberle dado una muerte instantánea al aventurero. Gibea, también con un tono ligero, preguntó cómo había logrado activar un hechizo tan poderoso de manera tan rápida, destacando que, a pesar de que el enemigo parecía estar potenciando su resistencia mágica, al final todo fue en vano. Agnes, con una sonrisa tranquila, expresó su alivio por el bienestar de todos. Sion respondió con una leve risa, asegurándoles que esperaba lo mismo de ellos en el futuro.
Luego, soltando un suspiro, comentó que ahora podían hablar con calma. Mirando a la nada, preguntó en voz alta por qué la presencia que sentía no se manifestaba. De repente, una voz desconocida rompió el silencio, felicitándola respetuosamente por su aguda percepción. Una figura encapuchada apareció frente al grupo y, arrodillándose, inclinó la cabeza en señal de respeto. Agnès, con un aire de resignación, comentó que, como de costumbre, ese hombre no daba ninguna señal de su presencia hasta que decidía mostrarse. Sion lo llamó informante y le preguntó qué noticias traía. El informante anunció que traía una notificación de la sede: un explorador solitario había derrotado al jefe del piso sur profundo, el dragón negro. Explicó que ese aventurero ahora era conocido como cazador de dragones y que, si llegaban a enfrentarlo y lo consideraban un enemigo, debían eliminarlo. Sion, preocupada, reflexionó en voz alta sobre la posibilidad de que alguien con tanto poder estuviera activo en el sur. Preguntó al informante si tenía más información. Este respondió que, según la opinión del cuartel general, era muy probable que esa persona ya estuviera trabajando para la orden. Sion concluyó que, dada la escasez de datos, era improbable que se tratara de Oliver. El informante, sin embargo, planteó que esa posibilidad no podía descartarse y sugirió que intentar atraer al aventurero a su lado podría ser una opción. Sion determinó que, si el aventurero ya estaba aliado con la orden, no habría más remedio que eliminarlo. Con esas palabras, el informante declaró que se retiraría, desapareciendo al instante gracias a su habilidad de invisibilidad. Gibea comentó, con un dejo de humor, que esa magia de aparecer y desaparecer era bastante útil. Asriel, por su parte, destacó que Sion había concretado su próxima misión. Sion, con una sonrisa tranquila, afirmó que se marcharían tan pronto como estuvieran listos. Explicó que el sur estaba ahora dominado por la secta, lo que implicaba actuar con extrema cautela. Añadió que necesitarían reunir información para moverse con seguridad y que, como en otras ocasiones, deberían adentrarse en el gran laberinto, por lo que todos serían necesarios para alcanzar las profundidades. Agnès, con seriedad, señaló que deberían comenzar desde el primer nivel y avanzar progresivamente. Gibea, con su habitual despreocupación, mencionó que entrar al laberinto sin una tarjeta de gremio no era un problema, ya que, en el peor de los casos, serían deportados. Asriel preguntó cómo de poderoso sería el aventurero, a lo que Sion respondió que solo lo sabrían cuando lo enfrentaran. Mientras caminaban, Sion reflexionó sobre el hecho de que el aventurero debía ser extremadamente habilidoso para haber derrotado al dragón negro por su cuenta. Recordó, con cierta inquietud, que nunca había imaginado que alguien similar a él pudiera aparecer en el sur. Aunque no le agradaba la idea de involucrarse, reconoció que era algo inevitable. Con una mirada decidida, declaró que, si ese aventurero era real, el sur podría enfrentar una invasión similar a la del oeste, y que debían detenerlo a toda costa. Finalmente, mientras avanzaba con su grupo, Sion recordó con melancolía la promesa que había hecho en su infancia con su mejor amigo, On, la persona que más había querido en el mundo. Aunque el tiempo había pasado, ese sentimiento seguía siendo válido, y se prometió a sí misma que cumpliría con su legado, sin importar lo que ocurriera. Sion recordaba claramente aquel fatídico día. Cuando le contaron lo ocurrido, no quiso creerlo, pero al llegar y ver los cuerpos apilados, la cruda realidad lo golpeó con fuerza. Esa imagen quedaría grabada en su memoria para siempre. Con una expresión de tristeza en el rostro, reflexionaba sobre su incapacidad para haber luchado junto a él. En silencio, le pidió perdón a On y se prometió que lucharía, incluso si eso significaba enfrentar la soledad. La figura del gran maestro de aventureros cruzó por su mente. Mientras apretaba los puños con determinación, pensó que aquellos que se interpusieran en su camino serían aplastados sin piedad. Recordaba con rencor que el gran maestro había enviado a Onma una muerte segura, y juró que acabaría con él. Por esta razón, ahora él y su grupo se habían convertido en cazadores de dragones. Su resolución era clara: aquellos que juraran lealtad a la orden serían enemigos a los que tendría que eliminar. Tiempo después, en la cafetería del cuartel general del clan Conejo Plateado del Cielo Nocturno, Selma y Sofía compartían el desayuno con On. Este les agradeció por haberle mostrado los dormitorios esa mañana,
comentando que el clan era impresionante y contaba con todas las instalaciones necesarias. Selma, con una sonrisa cálida, expresó su alegría al escuchar sus palabras y mencionó que había muchos más lugares que quería enseñarle, aunque eso sería más adelante. Sofía, con amabilidad, comentó que entendía que acababa de mudarse y que probablemente estaría cansado, pero esperaba que pudiera descansar bien. On agradeció nuevamente, mencionando que la comida del lugar era realmente deliciosa. Selma, riendo suavemente, dijo que le alegraba que la comida se adaptara a su gusto. Sofía, emocionada, añadió que, aunque no podían elegir el menú, este estaba diseñado para mantener un equilibrio nutricional, lo que era beneficioso para todos. On asintió y comentó que encontraba agradable compartir las comidas en un entorno tan acogedor. Las dos mujeres, complacidas, sonrieron ante su observación. Sin embargo, cambiando de tema, On preguntó, algo incómodo, si era su imaginación o realmente sentía muchas miradas sobre él. Selma, soltando una carcajada, respondió que On era la nueva celebridad de la que todos hablaban en la ciudad. On, un tanto avergonzado, pensó que esta situación era mucho mejor que la forma en que lo habían tratado cuando fue expulsado del grupo de héroes. Mientras su mente divagaba hacia recuerdos del dragón negro, deseó que la atención que recibía se calmara pronto. Sin previo aviso, un aventurero desconocido del clan se acercó y lo saludó efusivamente, llamándolo por su nombre. El aventurero comentó que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se vieron. On, observándolo con atención, recordó que se trataba de un miembro de la primera unidad. Respondió que efectivamente había pasado tiempo desde la expedición comunal del mes anterior. El aventurero confirmó sus palabras y añadió que nunca habría imaginado que On, quien había formado parte del grupo de héroes, terminaría uniéndose a su clan. On, agradecido por sus palabras, le deseó suerte en la reunión que tendrían más tarde. El aventurero, con una sonrisa amistosa, respondió que era él quien debía desearle buena suerte. Mientras reflexionaba, On pensó en la primera unidad del clan Conejo Plateado del Cielo Nocturno, a la que estaba por unirse. Aunque todos los miembros se conocían entre sí, apenas había tenido interacciones con ellos, salvo con Selma, lo que lo hacía sentirse nervioso. Sin embargo, se dijo a sí mismo que debía esforzarse para mejorar rápidamente junto al grupo. El aventurero, entusiasmado, comentó que había escuchado algo impresionante, le habían dado un apodo a On. Este, confundido, respondió que, ahora que lo pensaba, había oído algo al respecto, pero preguntó si aquello no era peligroso. El aventurero aclaró que el apodo se debía a su logro de derrotar en solitario a un dragón negro, lo cual consideraba increíble. On, mirando al suelo, dijo que ahora formaba parte del clan y que, a partir de ese momento, lucharía junto a todos ellos. Selma y Sofía quedaron conmovidas por su declaración, mientras el aventurero, con una amplia sonrisa, aseguró que estaba de acuerdo y que esperaba con ansias luchar junto al cazador de dragones. En la sala de conferencias del Conejo Plateado del Cielo Nocturno, el líder Vince declaró que todos los miembros estaban reunidos, por lo que las reuniones ordinarias darían comienzo. Alrededor de la gran mesa ubicada en el centro del salón, se encontraban numerosos altos ejecutivos del clan, junto a Selma y On, quienes estaban sentados al lado del presidente Vince. On, sintiendo la tensión en el ambiente, pensó que era un momento crucial, le costaba creer que tan pronto tras su incorporación ya asistiría a una reunión con toda la directiva. El presidente, continuando con su discurso, mencionó que, aunque estaba seguro de que todos sabían quién era On, quería volver a presentarlo formalmente. Señalando al protagonista, le indicó que se levantara de su asiento. On obedeció, y el presidente lo presentó como On Dura, quien se había unido al clan el día anterior. Tras la presentación, On se inclinó en señal de respeto hacia todos los presentes. Vince continuó explicando que On había sido originalmente un explorador del grupo de los héroes y que, tras su salida de aquel grupo, tuvo la fortuna de acompañarlos en la expedición colaborativa de enseñanza. Recordó que durante esa misión, On había derrotado en solitario a un dragón negro que apareció de forma repentina, arriesgando su vida para proteger a su pueblo. Añadió que no solo destacaba por su capacidad de lucha, sino también por su vasto conocimiento, que era poco común en el clan.
Además, resaltó su notable inteligencia, mencionando que On había sido prácticamente el único que dirigía y administraba al grupo de los héroes, lo que lo convertía en alguien mucho más admirable de lo que muchos podían imaginar. Estas palabras hicieron que On se sintiera algo avergonzado. El presidente declaró que, por todas estas razones, deseaba incluir a On en la línea ejecutiva del clan. Explicó que sustituiría a Albert, quien el año anterior se había sacrificado enfrentando a un dragón negro para proteger a sus camaradas. Vince señaló que esta decisión requería el consentimiento de al menos 2/3 de los ejecutivos actuales y que, por lo tanto, quería tomar una decisión en ese momento. On, observando a los ejecutivos, notó en sus miradas un intento de evaluar su valía. Pensó que lo estaban poniendo a prueba, tratando de averiguar de qué estaba hecho. Vince, retomando la palabra, declaró que los ejecutivos parecían estar a favor, pero justo cuando estaba por pedir una votación, un ejecutivo levantó la mano, interrumpiéndolo. Este hombre, de apariencia pulcra, con bigote y lentes, le pidió al presidente que esperara, ya que deseaba cuestionar la determinación de On antes de proceder. Dirigiéndose al protagonista, le expresó que era bienvenido a unirse a los ejecutivos, que el presidente lo había recomendado y que todos contaban con él para marcar una diferencia, pero quería saber si On estaba dispuesto a dedicarse por completo al clan. Esta pregunta dejó a On reflexionando profundamente. El ejecutivo continuó, explicándole que, si aceptaba ser parte de la línea ejecutiva, sus decisiones afectarían las vidas de muchos miembros del grupo, y por eso quería asegurarse de que On comprendiera la magnitud de esa responsabilidad. On, perdido en sus pensamientos, se dijo a sí mismo que ya entendía esas implicaciones, pero también sabía que no podía permitirse pensar solo en sus propios principios. Tendría que adaptarse y luchar para proteger al clan. Mientras recordaba su oscuro pasado y las innumerables muertes que había presenciado, rememoró el juramento que había hecho aquel día fatídico. Sabía que debía expresar sus pensamientos sinceros. Con voz firme, On declaró que no podía, que no tenía la intención de dedicarse completamente al clan. Estas palabras causaron un gran impacto entre los presentes. El ejecutivo, serio, le preguntó si acaso había dicho que no planeaba ser devoto del conejo plateado del cielo nocturno, y quiso saber qué era lo que pretendía. On respondió que, aunque estaba en el clan, eso no significaba que renunciaría a sí mismo. Pero, desde el momento en que decidió unirse, había estado listo para dar lo mejor de sí. Con determinación, declaró que, como miembro del conejo plateado del cielo nocturno, haría todo lo posible por proteger a sus camaradas. El ejecutivo, con una expresión seria, escucha a On decir algunas palabras conmovedoras. On continúa su discurso declarando que no debe perderse nada, incluso si no es razonable, y que hay que ser lo suficientemente fuerte para proteger lo que es importante, sean cuales sean las circunstancias. Ese es el juramento que hizo cuando se convirtió en explorador. El ejecutivo le pregunta si, en otras palabras, lo importante que desea proteger no es el clan en sí, sino sus miembros. On responde colocando su mano derecha sobre su corazón y afirmando con determinación que sí. Con una mirada resuelta, declara que aceptará cualquier situación y hará todo lo posible por proteger y defender a sus compañeros. Esa es su respuesta. Esta declaración sorprende a los ejecutivos y saca una sonrisa tanto a Selma como al presidente Vince. El presidente, retomando la palabra, anuncia que procederán a la votación y pide a quienes estén a favor que levanten la mano. Después de escuchar las palabras de On, todos los ejecutivos votan de manera unánime, elevando sus manos en señal de aprobación. Con esto, On se convierte en miembro ejecutivo del Conejo Plateado del Cielo Nocturno. Tras la votación, comienzan los informes individuales. Se discuten los movimientos de los buscadores, las actividades de los distintos departamentos, el flujo de fondos y el desarrollo de la magia, herramientas mágicas y otros equipos. On reflexiona que está satisfecho de haber participado en esta conferencia, pues ahora tiene una idea más clara de lo que sucede en el clan. Vince declara que han terminado todos los asuntos del día, marcando el final de la reunión. Una vez fuera, On y Selma caminan juntos por los pasillos. On piensa que la reunión fue útil, mientras escucha a Selma decirle que la próxima vez tendrán una reunión cara a cara con la primera unidad.
Con una sonrisa, Selma le comenta que todos están deseando conocerlo y le pide que la siga. Sin embargo, ambos son interrumpidos por una voz chillona que llama la atención de Selma, utilizando un apodo cariñoso. On, incómodo por el apodo, voltea a ver de quién se trata y se encuentra cara a cara con una miembro del departamento de gestión de búsqueda llamada Stella. Ella les pide un momento de su tiempo, pues tiene algo que decirle al nuevo ejecutivo. On, confundido, se pregunta si se refiere a él. Selma responde que no hay problema, y Stella agradece la oportunidad. Acercándose emocionada a On, le dice que siente haber salido de la nada y le pregunta si se le da bien enseñar a los demás. On, nervioso, responde que, mientras esté dentro de sus conocimientos, cree que puede hacerlo. Stella, con los ojos brillantes, declara que era de esperarse viniendo del multitalentoso del grupo Amanecer. On, sin entender del todo, recuerda que Amanecer se refiere al Amanecer Dorado, el verdadero nombre del grupo de héroes. Ese grupo es conocido como tal porque ha alcanzado el nivel más profundo en el laberinto del sur. Volviendo a la realidad, On le pregunta si necesita que asesore a alguien. Stella, emocionada, confirma que le están pidiendo que sea mentor de un grupo de novatos. El protagonista, extrañado, se pregunta por qué le están pidiendo eso de nuevo. Selma, con una sonrisa, le pide un favor, lo que aumenta la incomodidad de On, quien se pregunta por qué incluso Selma le hace tal petición. On le pregunta si esto interferirá con sus operaciones de búsqueda con la primera división. Selma asegura que no habrá problema y explica que tendrán tiempo de sobra en comparación a cuando estaba en el grupo de héroes. Añade que la primera unidad prácticamente nunca explora el gran laberinto en días consecutivos. Stella interviene para añadir que, por cierto, no se les permite explorar el gran laberinto más de 4 días seguidos. On reflexiona que este trabajo es más controlado, sin imprudencias como ir al laberinto día tras día, y considera que podría dedicar su tiempo libre a entrenar a la próxima generación. Finalmente, responde a Stella que aceptará la tarea, ganándose una sonrisa y un agradecimiento de ella. Selma le comenta que los novatos son niños muy talentosos y está feliz de que haya aceptado, ya que era el deseo de ellos. On se pregunta si se refiere a los miembros del Escuadrón 10. Stella, despidiéndose, promete enviarle los detalles más tarde y se marcha corriendo mientras grita que se verán después. On, avergonzado, comenta que Stella es como una tormenta, y Selma responde que pronto deberán ponerse en marcha, ya que todos los miembros parecen tener tiempo libre. On le pregunta por qué le da tanta información de antemano, y Selma responde que se lo explicará más tarde. Mientras caminan por la biblioteca, On, sorprendido, comenta sobre la enorme cantidad de libros, no solo sobre el gran laberinto, sino también sobre los distintos laberintos de la zona. Selma, con una sonrisa, explica que ese archivo contiene información recopilada por el clan y que cualquier miembro puede consultarla libremente. On, emocionado, declara que ese lugar es increíble y que ya quiere comenzar a leerlo todo. Selma le dice que la sala del primer escuadrón está al final del pasillo, por lo que podrá consultar los libros más tarde. Cuando ambos ingresan a la sala del primer escuadrón, son recibidos por diversas voces que les dan la bienvenida. On, sentado junto a Selma, dirige su atención a los miembros del primer escuadrón que lo rodean. Su mirada se detiene en Will, el aventurero con quien había intercambiado palabras anteriormente. Will, al igual que los demás, parecía relajado, aunque On no podía evitar sentirse algo fuera de lugar. Selma, notando su incomodidad, le dedica una sonrisa tranquilizadora y le asegura que no hay necesidad de estar tan nervioso. Una joven de cabello oscuro, con un aspecto juvenil que desmentía cualquier señal de madurez, se dirige a On con tono animado. Aunque no es su primera interacción con él, señala que probablemente no se recuerden bien. Otra chica, esta vez de cabello claro y mirada vivaz, le sonríe y menciona que efectivamente se habían conocido durante la exploración conjunta del mes pasado. Will, mostrando su lado más despreocupado, sugiere a On que, ya que está allí, quizá le gustaría presentarse nuevamente. Selma, con su habitual serenidad, respalda la propuesta, indicando que todos estaban reunidos para ello. Mientras On reflexiona sobre la experiencia pasada, recuerda el caos que desató la aparición inesperada de un dragón en la región.
3 grupos de rango S, incluido el suyo, fueron movilizados para enfrentarlo. A pesar del ambiente hostil de aquella vez, ahora podía percibir una atmósfera más relajada entre los miembros de su nuevo equipo, lo que le resultaba alentador. La chica de aspecto juvenil toma la iniciativa y se presenta formalmente. Dice llamarse Ren Hagwell, tener 24 años y desempeñarse como maga hechicera del grupo. Sin embargo, su apariencia la hacía ver tan joven que On se pregunta si realmente tiene esa edad. Ren, con un gesto amistoso, extiende la mano hacia él, afirmando estar encantada de trabajar juntos. On, aceptando el saludo, agradece cortésmente mientras observa la delicadeza de su mano. Aunque sus rasgos podían engañar, sabía que era una hechicera excepcional, más inclinada a la precisión que a la cantidad de hechizos, como había comprobado durante la exploración conjunta. La segunda en tomar la palabra es la chica de cabello claro, quien se presenta como Lucrecia Otis, una maga sanadora. Con entusiasmo, sugiere que On puede llamarla Lucre si lo prefiere, y comenta con emoción que espera que puedan llevarse bien, ya que tienen edades cercanas. On, algo nervioso por su energía desbordante, asiente educadamente, aunque no puede evitar pensar que ella es aún más vivaz de lo que había supuesto en su primera impresión. Lucrecia, sin dar tiempo a más reflexiones, decide tomar las riendas de las presentaciones y señala a Will como el siguiente. Sin embargo, lo hace con un apodo que claramente incomoda al joven aventurero, llamándolo Will el hablador. Will, visiblemente molesto, le pide que no lo presente de esa forma y, con una sonrisa resignada, se presenta como Welf Saverley, defensor del grupo y ocasional atacante de vanguardia. Al igual que Lucrecia, invita a On a llamarlo simplemente Will y asegura estar encantado de trabajar juntos. On, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto, responde con cortesía. Mientras tanto, recuerda haber coincidido con Will anteriormente en el bar del día, donde percibió su actitud atenta y confiable. Era evidente que Will, siendo el suplente del fallecido Albert, tenía un papel crucial en el grupo, lo que motivaba a On a esforzarse más para cumplir con sus nuevas responsabilidades como atacante de vanguardia. Lucrecia, con un tono travieso, menciona que ahora es el turno de Selma, refiriéndose a ella como hermana Selma. On, algo desconcertado, pregunta por qué le llama así, y Selma, aclarando la situación, explica que Lucrecia es la única que usa ese apodo. Selma, retomando el control de la conversación, se presenta formalmente como Sauma Claudel, líder del grupo y maga encantadora. Con una sonrisa cálida, asegura a On que estará a cargo de las exploraciones y que contará con él para cumplir con las misiones. On, reflexionando sobre la reputación de Selma, no puede evitar admirar su habilidad. Era conocida como la mejor maga encantadora del continente, destacando no solo por su destreza mágica, sino también por su liderazgo y rapidez en la toma de decisiones. Al observar a los 4 miembros del primer escuadrón, On comprende que ellos serán sus nuevos compañeros de equipo. Aunque el peso de sus nuevas responsabilidades no era menor, también siente una inesperada tranquilidad al darse cuenta de que estaría trabajando junto a un grupo tan capaz y unido. Selma indicó que el último en presentarse era On. Este, tomando la palabra, explicó que su nombre completo era On Dora, que tenía 18 años y que se desempeñaba como atacante de vanguardia. Con una leve inclinación de cabeza, aseguró que se dedicaría de lleno al grupo lo antes posible, expresando su entusiasmo por trabajar con ellos. Lucrecia, sorprendida y emocionada, comentó que no podía creer que tuviera 18 años, dado que compartían la misma edad. Selma, con una sonrisa, le mencionó a On que, al ser parte del mismo equipo, no era necesario usar honoríficos al dirigirse a los demás. On, ligeramente avergonzado, estaba a punto de responder cuando Lucrecia interrumpió, afirmando que ella tampoco usaba honoríficos, por lo que no habría ningún problema. Will, con tono serio, comentó que Lucrecia debería mostrar un poco más de respeto hacia sus mayores, pero ella, molesta, lo regañó diciendo que necesitaba mejorar su actitud. Selma añadió que, sin honoríficos, las conversaciones serían más breves y eficientes. On, algo incómodo, aceptó que si esa era la norma, estaba bien para él. Will interrumpió la conversación y, dirigiéndose a On, le dijo que tenía una pregunta para él. El protagonista, intrigado, quiso saber de qué se trataba.
Will le preguntó cómo había logrado matar al dragón negro él solo. On, dubitativo, pensó que debía compartir esa información con sus nuevos compañeros. Finalmente, explicó que lo había conseguido gracias a 2 trucos de magia originales. Detalló que el primero era una magia llamada habilidad instantánea hiperaumento, que podía amplificar los efectos del equipo y la magia hasta 100 veces. Will, sorprendido, reaccionó con asombro ante esta revelación. On aclaró que este aumento solo duraba un momento. Rain, entusiasmada, comentó que era impresionante y preguntó si Selma podía hacer algo similar. Selma, nerviosa, confesó que era imposible para ella realizar ese tipo de magia. On continuó, explicando que su segundo truco no tenía un nombre específico, se trataba de una magia que proporcionaba habilidades adicionales más allá de las que ofrecía la magia de apoyo normal, lo que permitía un incremento gradual. Reflexionó que, en sentido literal, no era propiamente hechicería, sino más bien una tecnología de superposición. Lucrecia, curiosa, le preguntó cuánto podía mejorar sus habilidades con esa magia. On respondió que, durante la batalla contra el dragón negro, logró un aumento de 32 veces. Rain, en estado de shock, exclamó incrédula cómo era posible un incremento tan grande. Lucrecia, también incrédula, mencionó que aquello no era justo. On, algo incómodo, pensó que, ciertamente, se sentía como hacer trampa. Sin embargo, Lucrecia, avergonzada, reformuló su comentario y preguntó si no había ningún inconveniente en ser tan impresionante. On admitió que había 2 problemas importantes. Primero, la magia solo podía ser activada por él, por lo que, cuando formaba parte del grupo de héroes, sus compañeros solo podían usar magia de apoyo convencional. Explicó que su capacidad para potenciar la magia asistencial apenas duplicaba su efecto habitual. Segundo, esta magia requería una cantidad significativa de construcciones de fórmulas, lo que limitaba su uso durante combates prolongados. Detalló que la lucha contra el dragón negro había sido más larga de lo previsto, lo que le hizo sentir el peso de utilizar esa habilidad constantemente. Will, impresionado, comentó que, a pesar de esas limitaciones, el aumento instantáneo de habilidad era una ventaja considerable, lo que explicaba por qué Selma hablaba tan bien de On. Selma, con una sonrisa confiada, reconoció que no esperaba que la magia fuera tan exigente, pero tampoco imaginaba que pudiera ser 100 veces más beneficiosa, calificándola como algo realmente extraordinario. On, sonrojado por los elogios, aclaró que el superincremento instantáneo de capacidad solo alcanzaba un máximo de 100 veces, pero no significaba que fuera 100 veces más eficaz siempre. Después de esta explicación, On preguntó a sus compañeros si tenían más dudas, asegurando que respondería a todas las que pudiera. Rain, levantando la mano, anunció que tenía una pregunta. Quiso saber si había otras posiciones en las que podría desempeñarse. On, algo avergonzado, respondió que podía desempeñar todos los roles, pero solo alcanzaba un nivel B superior o, como mucho, una inferior, y que como atacante de retaguardia seguía siendo bastante limitado. Rain, confundida, preguntó por qué, si era capaz de usar una magia tan poderosa. On, preocupado, explicó que no podía utilizar magia más allá de los niveles superiores, lo que representaba una limitación considerable. Rain reflexionó que, si ella misma solo podía usar magia de nivel intermedio, por mucho que se esforzara, era comprensible. Selma, admirada, comentó que On sabía tanto de magia que podría desarrollar su propia magia ofensiva. On admitió que había intentado crear su propia magia, pero ninguna funcionaba correctamente, y no entendía por qué. Con un tono de disculpa, aclaró que, al menos, tenía su magia de apoyo, lo que lo hacía útil en su propio contexto. Rain, con una mirada triste, reconoció el esfuerzo de On y expresó su esperanza de, algún día, poder usar magia tan buena como la suya. Le pidió que, si alguna vez necesitaba practicar, no dudara en avisarle. On, sonriendo, le agradeció y aseguró que le encantaría practicar con ella. Lucrecia, emocionada, levantó la mano para ser la siguiente en preguntar. Con entusiasmo, le preguntó si tenía algún otro poder. On materializó un torrente de energía oscura que se concentró en una esfera y explicó que poseía 2 poderes.
Uno de ellos era la convergencia de fuerzas mágicas, una habilidad inusual que concentraba el poder mágico del entorno en un único punto. Lucrecia, sorprendida, declaró que era impresionante. Will, observando la esfera de energía, preguntó para qué servía. On me explicó que podía usarla para construir plataformas improvisadas en el aire o como un ataque mediante la dispersión de energía. Will señaló que la magia de On tenía una versatilidad impresionante, ya que podía integrarse en otras formas de magia. Con un tono reflexivo, añadió que, con esto, el primer escuadrón ahora contaba con 3 personas dotadas de habilidades especiales. Intrigado, On preguntó a Will si él también poseía alguna habilidad de ese tipo. Will, ligeramente apenado, negó con sinceridad. Explicó que no tenía habilidades especiales, pero sí su hermana mayor Selma y también Lucre. Con una sonrisa enigmática, Lucre comentó que revelaría cuál era su habilidad. Explicó que tenía la capacidad de rastrear poderes mágicos, lo que le permitía localizar residuos de magia, rastrear hechizos y determinar tanto el lugar de lanzamiento como la posición del conjurador. On, impresionado, reconoció que esa habilidad era extremadamente útil y Lucre agradeció el cumplido. Sin embargo, añadió que la habilidad de Selma era aún más asombrosa. Selma, con las mejillas ligeramente sonrojadas, pidió a Lucre que no le complicara las cosas, pero finalmente explicó que su habilidad especial era la telepatía. A través de ella, podía conectar un hilo invisible entre otras personas y ella misma, permitiendo comunicarse sin necesidad de emitir sonido alguno. On quedó sorprendido, incapaz de articular una respuesta de inmediato. En su mente surgió un recuerdo melancólico, aquella era precisamente la habilidad más anhelada por sus antiguos compañeros cuando aún formaba parte del grupo de los héroes. Con cierta inquietud, preguntó si eso significaba que sus pensamientos quedarían completamente expuestos. Selma lo tranquilizó de inmediato, explicando que no funcionaba de esa manera. Era un proceso sensorial y difícil de describir, pero a través de su habilidad solo se podían compartir los pensamientos que cada persona deseaba comunicar. Además, mencionó que su alcance era de unos pocos kilómetros a la redonda. On, asimilando la información, comentó que ese rango era considerablemente amplio. Recordó entonces cómo Selma había podido saber la situación del grupo anteriormente, cuando mencionó que los demás estaban aburridos. Con una sonrisa sincera, elogió su habilidad, calificándola de extremadamente útil, a lo que Selma respondió con un agradecimiento modesto. Selma concluyó la reunión del escuadrón número 1, informando que al día siguiente realizarían una verificación de coordinación en el Gran Laberinto. Como de costumbre, explorarían los niveles inferiores y debían reunirse allí a las 9 de la mañana. Will, visiblemente animado, propuso que, para celebrar la incorporación de Olm, podrían salir todos juntos a comer. On, algo nervioso, no supo qué responder de inmediato, lo que llevó a Will a preguntarle directamente si tenía algún compromiso. Con un tono de disculpa, On me explicó que necesitaba salir a comprar en ese momento, pero preguntó si sería posible unirse a la celebración más tarde. Selma intervino entonces, asegurándole que no debía preocuparse por artículos mágicos o pociones. Sin embargo, On aclaró que su intención ese día era adquirir una espada, ya que había perdido 2 durante la batalla contra el dragón negro. Pensó para sí mismo que había olvidado comprarlas el día anterior. Reflexionó que, aunque las espadas mágicas eran costosas, no eran prácticas como sustituto de una espada común. Will, sorprendido, preguntó si no tenía ninguna otra arma disponible. On respondió que aún conservaba una, pero prefería aumentar su inventario por precaución. Rain, algo confundida, señaló que, si compraba un arma en ese momento, la entrega podría tardar algunos días. On replicó que utilizaba armas de producción en serie, por lo que podría conseguir una de inmediato. La revelación dejó atónitos a todos. Will, alarmado, cuestionó cómo podía usar un arma de ese tipo, mientras Rain, preocupada, indagó por qué no optaba por una hecha a medida. On me explicó que, cuando era un espadachín de rango B, no tenía acceso a espadas personalizadas. Lucre, algo incómoda, mencionó que actualmente era posible ajustar aspectos como el filo y la durabilidad mediante magia de apoyo, pero le preguntó si no surgirían problemas de equilibrio al usar una espada común.
On respondió con tranquilidad que esos ajustes podían solucionarse tras probar el arma unas cuantas veces. Solo debía evitar adquirir una que no pudiera ser ajustada adecuadamente. Ren, visiblemente frustrada, levantó la voz. Aunque reconocía que las palabras de On podían tener sentido, declaró enfáticamente que ahora él era el as del gremio Conejo Plateado, y no podía permitirse que otros lo vieran usando una espada de tan baja calidad. Sin previo aviso, Ren tomó la mano de On con determinación y lo instó a seguirla, dejando a todos los presentes completamente sorprendidos. On, todavía confundido, se dejó llevar mientras pensaba en silencio hacia donde lo estaba llevando aquella chica tan impetuosa. Una vez fuera del edificio, los miembros del Escuadrón 1 observaban estupefactos como Ren arrastraba a un On claramente confundido, que no dejaba de preguntarse a dónde lo estaba llevando. El par llegó a la herrería del clan, un taller robusto y repleto de herramientas de trabajo pesado. Rain se dirigió directamente al encargado, un hombre robusto y de semblante afable al que llamó señor Alan. Con un tono firme pero cortés, le pidió que fabricara una espada para On. El herrero, sorprendido por la repentina solicitud, observó a ambos con curiosidad y preguntó qué estaba ocurriendo. Al mirar detrás de ellos, notó que todo el primer escuadrón había seguido a la pareja hasta su taller. Con una sonrisa que mezclaba confusión y humor, Alan comentó que parecía que toda la primera división había decidido invadir su espacio de trabajo. Sin embargo, añadió que, si era para fabricar un arma para el famoso mata-dragones On, estaba dispuesto a escuchar. Rain insistió, casi suplicante, pidiéndole a Alan que hiciera una espada personalizada para On. El herrero, intrigado, se dirigió directamente a On y le preguntó si consideraba que él era lo suficientemente hábil para la tarea, insinuando que un espadachín de su calibre probablemente ya tendría un herrero de renombre trabajando para él. Rain interrumpió antes de que On pudiera responder, explicando en voz alta que, aunque eso sería lo esperable de alguien como On, este aún utilizaba armas que se compraban en el mercado. El rostro de Alan pasó rápidamente de la incredulidad a la indignación. Alzó la voz, exigiendo saber si lo que Ren decía era cierto. On, con la calma que lo caracterizaba, admitió que sí. Alan, frotándose la frente con frustración, murmuró que On estaba poniendo su vida en manos de armas de calidad dudosa. Aunque aclaró que no tenía nada en contra de los productos comerciales, señaló que no entendía por qué alguien con sus habilidades se conformaría con algo tan genérico. On me explicó que nunca había sido particularmente exigente con sus armas, pero que había cambiado de opinión después de ver la reacción de Ren. Esta, algo apenada, le aseguró que no estaba enfadada, solo preocupada. On reflexionó en voz alta que nunca antes lo había pensado de esa manera. Había asumido que una espada comercial sería suficiente. Sin embargo, ahora que formaba parte de la primera unidad del Conejo Plateado del Cielo Nocturno, comprendía que debía reconsiderar el tipo de armas que usaba. Estas palabras sacaron una sonrisa de alivio a Ren, quien parecía mucho más animada. On se dirigió entonces al señor Alan y le pidió formalmente que le fabricara una espada. El herrero, complacido, aceptó con gusto, calificándolo de honor. Will, siempre entusiasta, rodeó con su brazo los hombros de On-mi, con una sonrisa amplia, le aseguró que había tomado la mejor decisión. Añadió que Alan era el mejor herrero del clan y que, mientras tanto, podía prestarle cualquiera de sus armas, asegurándole que todas eran de la mejor calidad. Alan, algo avergonzado por los elogios, pidió a Will que no exagerara. Sin embargo, su expresión se tornó seria mientras les explicaba que había un problema. Para fabricar un arma personalizada, necesitaría materiales extraídos de las profundidades del gran laberinto, pero en ese momento los recursos más valiosos estaban agotados. Sugirió que sería necesario descender hasta los niveles más profundos para conseguirlos. El anuncio dejó desanimados a todos, pero On, con su optimismo habitual, tranquilizó al grupo. Sin más preámbulos, invocó de su almacenamiento personal una impresionante cantidad de materiales raros y de gran calidad. Declaró con tranquilidad que ya tenía muchos materiales profundos acumulados. La revelación dejó boquiabiertos a sus compañeros, especialmente a Lucrecia y Rain. Lucrecia, aún procesando la escena, murmuró que había demasiados materiales, mientras Selma, completamente atónita,
preguntó cómo era posible que On poseyera semejante cantidad. On, algo apenado, explicó que los había obtenido cuando era miembro del grupo de los héroes, pero que nunca los había utilizado. Rain, visiblemente emocionada, quiso saber si los demás miembros del grupo de los héroes tenían algo similar. On respondió que probablemente no, lo más seguro era que ya hubieran usado todos sus recursos, salvo Luna, quien era conocida por gastar grandes cantidades de dinero. Pensó en voz alta que Luna probablemente se dedicaba a fabricar herramientas mágicas innecesarias y a vender materiales solo por diversión. On miró a Alan y le preguntó si los materiales serían suficientes para fabricar la espada. Alan, tras inspeccionarlos, aseguró que eran más que adecuados. Luego, con un tono ligeramente reprochador, comentó que, teniendo tantos recursos a su disposición, On debería haber encargado una espada mucho antes. On admitió que nunca estuvo seguro de si podría hacer algo de buena calidad y prefirió no desperdiciarlos. Mientras tanto, Lucrecia examinaba con fascinación los materiales. Reconoció garras de grifo y colmillos de mantícora, pero su atención se detuvo en un extraño material negro que la puso nerviosa. Con cierta vacilación, preguntó a On de qué se trataba. On me explicó que las escamas que mostraba provenían del dragón negro que habían derrotado el día anterior. Sin embargo, la visión de esas escamas incomodó visiblemente a los miembros del primer escuadrón. El protagonista también se sintió perturbado al observar la reacción de sus nuevos compañeros. Selma, al notar el ambiente tenso, se disculpó, explicando que la sorpresa la había dejado sin palabras. On recordó que el primer escuadrón había enfrentado al dragón negro el año pasado. Aquella batalla terminó en derrota y con la pérdida de uno de sus hombres, lo que la convertía en una experiencia traumática. Por ello, On reflexionó que tal vez no debería haber utilizado las escamas del dragón. Rain, con una sonrisa forzada, comentó que, si se usaban esas escamas, podría crearse una espada excepcional. Luego, dirigiéndose al herrero Alan, le pidió su opinión al respecto. Alan respondió que podría fabricar la mejor espada de la historia. Mientras escuchaba, el protagonista pensó en Ren y concluyó que, aunque éste no había hecho las paces con su enemigo, el dragón negro, seguía observando atentamente. Selma, aún sorprendida, preguntó a On cómo había conseguido almacenar tantas cosas en su grimorio. También mencionó que debía tener materiales, consumibles y equipo de fuera de las profundidades, sugiriendo que tal vez había excedido la cantidad permitida. On mostró su grimorio y explicó que su almacenamiento era especial. Relató que, cuando formaba parte del grupo de héroes, solía guardar todos los materiales obtenidos en las exploraciones. El grimorio de almacenamiento estándar no era suficiente, así que consultó a un mago conocido, quien le creó uno con una capacidad varias veces superior. Selma, impresionada, exclamó que un almacenamiento tan avanzado era comparable a los logros del legendario mago Coverdale Evans. Emocionada, le preguntó a On si podría presentarle a dicho mago. On, disculpándose, respondió que no podía hacerlo. Luego, explicó que una de las condiciones para la creación del grimorio era mantener en secreto tanto los datos personales como la fórmula mágica empleada. También pidió que no compartieran información sobre el contenido del grimorio. Selma, algo decepcionada, admitió que entendía la situación y pidió disculpas. Alan preguntó a On si la espada debía fabricarse principalmente con escamas de dragón. On afirmó que sí y pidió que le informara si tenía alguna otra solicitud. Will, sonriendo, sugirió posponer la fiesta de bienvenida para otro momento. On, disculpándose, aceptó la propuesta. Will le aseguró que no había problema y que podrían celebrarla después. Lucrecia, con un tono canturreo, afirmó que Alan creaba las mejores espadas y expresó su entusiasmo por ver el resultado. Rain, también animado, asintió. Selma le recordó a On que se asegurara de transmitir todas sus peticiones a Alan. On agradeció a sus compañeros por su apoyo. Más tarde, durante la reunión con Alan, comenzaron a discutir los detalles de la espada ideal de On. En ciertos momentos, Alan se mostraba algo abrumado por las solicitudes. Finalmente, le preguntó a On si hablaba en serio. El protagonista, con una sonrisa, confirmó que lo decía en serio,
subrayando la importancia de ser meticuloso en el proceso, ya que la espada sería hecha a medida. On reflexionó sobre la necesidad de prepararse para sellar la espada. Mencionó a Alan que sus compañeros le habían informado que probablemente tardaría un mes en completarla. Alan le aseguró que no había motivo para preocuparse. On pensó que había pedido algo casi imposible, pero agradeció al herrero por aceptar el desafío. Alan, sonriendo, expresó su entusiasmo por ver el arma terminada. Tiempo después, el protagonista contó que, como agradecimiento por proveer los materiales, Alan le regaló una espada hecha por él mismo. Se explicó que, en ese clan, los materiales obtenidos por los exploradores eran comprados primero por el Departamento de Exploración y luego vendidos a los artesanos. Por ello, los exploradores no solían proporcionar materiales directamente al clan. Sosteniendo su nueva espada provisional, On pensó que realmente se había convertido en un explorador del conejo plateado del cielo nocturno. Guardando su espada, se sintió aliviado de no tener que preocuparse por el arma y decidió acostarse temprano para estar listo al día siguiente. Al llegar a su habitación, notó una carta sobresaliendo del buzón. Recordó la conversación que había tenido con Stella más temprano, cuando ella mencionó que enviaría todas las cosas del grupo a su habitación al final del día. On dedujo que debían ser los materiales para los recién llegados, como había dicho Stella. Mientras leía la carta, notó que decía que la formación del Escuadrón de Novatos 10 del Conejo Plateado del Cielo Nocturno era un secreto externo. Junto con la carta, había un documento que detallaba los perfiles de los miembros del escuadrón. Recordando a los novatos que guiaba en la exploración colaborativa, sonrió al pensar en las palabras de Stella, quien le había dicho que se alegraba de que hubiera aceptado liderar al Escuadrón 10, ya que él era la esperanza de esos jóvenes. On reflexionó sobre cómo al principio se sentía un extraño durante las búsquedas de orientación. Reconoció que los 3 novatos parecían tener algo en mente, lo que dificultaba acercarse a ellos. Sin embargo, ahora era diferente. Decidió que, a partir de ese momento, los miraría directamente y con la debida atención. Sentado en su escritorio, On leyó toda la información que tenía a su disposición. Entre los documentos, encontró un mensaje adicional de Stella. En la carta, Stella comunica que enviará los materiales para los recién llegados, de los que había hablado previamente. El protagonista reflexiona que parte del contenido resulta algo deprimente, aunque reconoce que detalla exhaustivamente lo que el clan sabe sobre carreras. Stella le solicita que revise todo el contenido y le brinde una respuesta después. On se percata de que la segunda página incluye una breve historia del 10º equipo como grupo. A partir de la tercera página, aparecen los perfiles individuales de cada miembro. Son biografías básicas, ya que se trata de recién llegados y la información aún es limitada. El primer perfil pertenece a Logan. Su nombre completo es Logan Hayward, nacido en noviembre del año 614 del calendario tetrárquico, en la aldea de Ilire, al sur del reino de Noitant. Desde una edad temprana, su talento para la brujería no tuvo comparación. Motivado por los habitantes de su aldea, Logan viajó solo a Thisile a los 12 años para convertirse en explorador. Más tarde, se unió al clan Conejo Plateado durante un proceso de reclutamiento de nuevos miembros. Tan pronto como ingresó, demostró sus habilidades excepcionales y fue nombrado líder del 10º grupo. Mientras lee esta información, On, con una sonrisa, reflexiona sobre el recorrido de Logan. Piensa que este joven ha llegado lejos, desde un humilde pueblo rural, para convertirse en explorador. Ese camino le resulta familiar, ya que el pueblo natal de On y Oliver fue destruido por bandidos, borrando todo rastro de su hogar. Sin embargo, Logan tiene algo que ellos no tuvieron, un lugar al que regresar y personas que lo apoyan. On imagina que esa responsabilidad puede ser una carga, pero está convencido de que, gracias a su talento natural y arduo trabajo, Logan llegará a ser un explorador renombrado en un futuro cercano. El siguiente perfil corresponde a Sofía. Su nombre completo es Sofía Clodagh, nacida en diciembre del año 614 del cuarto calendario sagrado, en la ciudad oriental de Dalarne, en el reino de Noitant. Es hija ilegítima del conde Claudel y una sirvienta. Su madre falleció al darla a luz, y la familia Claudel decidió acogerla.
Sin embargo, desde muy pequeña, la señora Claudel abusó de ella en secreto, a espaldas del conde. Sofía vivió bajo ese tormento hasta los 10 años, sin haber ingresado nunca en la Cámara de los Lores, el instituto educativo para los hijos de las familias nobles, reservado a jóvenes entre los 10 y 15 años. Selma, hermanastra de Sofía, ya se había graduado de la Cámara de los Lores y se había convertido en exploradora para entonces. Cuando Selma regresó a casa y descubrió los maltratos sufridos por Sofía, decidió romper sus vínculos con la familia Claudel. Sin dudarlo, llevó a Sofía al clan Conejo Plateado. Desde entonces, Sofía optó por convertirse en exploradora y fue asignada al 10º grupo. Tras leer el perfil, On, con tristeza, medita sobre la cruel historia de Sofía. No había notado que ella y Selma eran medias hermanas, pero observa que ambas parecen tan unidas como si lo fueran por completo. En cuanto a Sofía, On cree que, ahora que tiene a Selma a su lado, el pasado ya no será un problema. Considera necesario asegurarse de que reciba el apoyo suficiente para desarrollarse como una exploradora independiente. El último perfil es el de Caroline. Su nombre completo es Caroline Englow, nacida en marzo del año 615 del calendario tetrárquico. No se conoce nada sobre sus orígenes familiares, pero posee una habilidad especial, la autocuración. Durante varios años estuvo cautiva en la fortaleza de la Orden de Ciclamen. Este culto oscuro busca resucitar a un dios maligno mencionado en leyendas y relatos. Aunque la existencia de este dios es incierta, la Orden ha sido responsable de actos inhumanos, como experimentación con humanos, tráfico de personas y ataques devastadores contra ciudades y pueblos. Es una de las 2 organizaciones criminales más peligrosas del mundo. On, visiblemente preocupado, se pregunta qué llevó a Caroline a estar atrapada en un lugar tan siniestro. En septiembre del año 627 del cuarto calendario sagrado, el clan Conejo Plateado, junto con otros clanes, asaltó y destruyó una de las fortalezas de la Orden de Ciclamen a solicitud del gremio de aventureros. Caroline, prisionera en esa base, fue rescatada durante la operación por Albert, un miembro de la primera unidad. Los informes indican que Caroline fue sometida a tratos inhumanos mientras estuvo cautiva. El protagonista, horrorizado al leer esto, se cubre la boca mientras avanza por los documentos. Caroline, al momento de ser rescatada, presentaba un estado mental inestable, aunque su cuerpo comenzó a sanar gracias a su mutación autocurativa. Con el tiempo, y por iniciativa propia, solicitó unirse al clan como exploradora, siendo asignada al 10º escuadrón. Indignado por lo que ha descubierto, el protagonista arruga el papel en sus manos. La repugnancia que siente hacia esos hechos es evidente. Aunque solo dispone de esta información fragmentada, comprende que Caroline sufrió tales abusos debido a su capacidad especial. No puede evitar imaginar las terribles experiencias que enfrentó durante su cautiverio. On menciona que el trauma psicológico de Caroline es inconmensurable. Recuerda que la chica le había confiado que, si luchaba en la primera línea, podría evitar que otros estuvieran en peligro. On rememora el momento en que percibió el riesgo que Caroline corría durante la búsqueda de orientación y los difíciles días en la Orden. La muerte de Albert, quien se sacrificó para salvarlos, debe haber dejado una marca profunda en ella. Caroline siempre muestra una sonrisa despreocupada, le cuesta creer que haya atravesado un pasado tan oscuro. Ahora tienen algunas pistas sobre el pasado de los 3, y reflexiona cómo podría enseñarles de aquí en adelante. Piensa que desea cuidar de su salud mental y sus corazones. Considerando a sus futuros alumnos, el protagonista, decidido, concluye que cumplirá con su deber explorando el gran laberinto, enseñando a nuevos reclutas y llevando a cabo sus responsabilidades como ejecutivo. Aunque podría ser criticado como un maestro mediocre o por su falta de destreza, cada tarea que le han encomendado se basa en la confianza que han depositado en él, y por eso se esforzará al máximo. Piensa que no hay mucho que puedan hacer por el momento, pero se prepara para levantarse temprano al día siguiente y tener los archivos revisados antes de la próxima búsqueda. A la mañana siguiente, una Lucrecia entusiasta entra en la habitación del escuadrón número 1, proclamando que es la primera en llegar ese día. Sin embargo, su entusiasmo se desvanece al ver al protagonista ya sentado en la sala, inmerso en la lectura de un libro. Al percatarse de su presencia, la saluda educadamente sin apartar demasiado la vista del libro.
Lucrecia, mortificada, le pregunta qué está haciendo allí tan temprano y si realmente está leyendo un libro. On le responde que sí, y que aprovechó para leer varios libros durante la noche. Al notar una pila considerable de libros sobre el escritorio, Lucrecia, incrédula, le pregunta si acaso había leído todos esos libros. On, con tranquilidad, le confirma que ya los había terminado y que solo le quedaban 2 más. También le asegura que llegaría a tiempo para la reunión, ya que pasó despierto toda la noche leyendo y que ese mismo día explorarían el laberinto. Sorprendida, Lucrecia no sabe qué responder. On, para tranquilizarla, le comenta que había dormido bien y que había llegado al lugar a las 7 de la mañana. Lucrecia insiste en que es imposible leer tanto en tan poco tiempo, pero On le explica que es un lector rápido, lo que le permite terminar los libros con rapidez. Cuando los libros comienzan a flotar hacia On, Lucrecia, emocionada, le pregunta si esa habilidad es una magia original suya. On le responde que sí, aunque nunca le dio un nombre. Aclara que solo puede hacer levitar objetos ligeros, pero que resulta bastante útil. Lucrecia, maravillada, comenta que nunca había visto algo así y que le encanta observar cómo los libros flotan una y otra vez. On reflexiona que ha escuchado sobre algunas técnicas secretas en el conejo plateado del cielo nocturno y se pregunta si alguien más en ese lugar usará magia similar. La conversación es interrumpida por Ren, quien entra a la sala del primer escuadrón. Ren les pide que se detengan, mencionando que puede oír la voz de Lucrecia desde fuera. Sin embargo, se detiene abruptamente al ver los libros flotando. Con una expresión de terror, señala los libros y exclama que está viendo un fantasma. Lucrecia, con una sonrisa traviesa, susurra a On que Ren no es buena con los fantasmas ni cosas parecidas, aunque se desempeña bien en el laberinto. Entonces, decide jugarle una broma. Con un ademán fingido, se acerca a Ren y la abraza, simulando miedo y diciendo que hay un fantasma aterrador. Ren, presa del pánico, le pregunta si realmente hay un fantasma. On, algo incómodo, piensa que es increíble que Ren sea tan fácil de engañar, aunque también encuentra divertido observar la escena. Ren, con lágrimas en los ojos, le asegura a Lucrecia que no se preocupe, extendiendo su mano izquierda y declarando que se encargará de todo. On y Lucrecia quedan completamente asombrados cuando ven a Ren materializar de la nada una imponente construcción mágica de alta velocidad y complejidad. En pánico, On corre hacia Ren para detenerla, disculpándose y explicándole que no había ningún fantasma. Esta explicación parece asustar aún más a Ren. Finalmente, On le explica que utilizó su magia para hacer levitar libros y apartarlos del camino, lo que llevó a que Lucrecia pensara en una broma sobre fantasmas. Ren, apenada, admite que se había asustado completamente. Por su parte, Lucrecia también se disculpa con On, reconociendo que la broma había ido demasiado lejos. Un tiempo después, Selma llegó a la sala conjunta del primer escuadrón y saludó con los buenos días a todos. Ren, ya más calmada y con una sonrisa, le respondió devolviendo el saludo y mencionándole que había llegado justo a tiempo. Selma, algo apenada, explicó que había pasado por el Departamento de Gestión de Exploración para tratar asuntos relacionados con la exploración del día. Luego, Selma, visiblemente emocionada, compartió con el grupo que, aunque inicialmente se había planificado un control de coordinación con ON, habían recibido una petición del Departamento de Administración para recoger materiales. Ya que estaban allí, propuso hacer ambas tareas al mismo tiempo, sugiriendo además que tuvieran una reunión antes de partir. Will, con un gesto serio, comentó que no todo se trataba de comprobar conexiones. Lucrecia, con curiosidad, preguntó qué esperaban obtener de esa misión. Selma explicó que el objetivo era recolectar lana de oveja nociva. Además, detalló que la búsqueda tendría lugar en la capa 86, donde habitaban dichas criaturas. Se describió a las ovejas nocivas como monstruos del laberinto con una naturaleza defensiva. Su cuerpo estaba cubierto de una lana que emitía un aliento negro rojizo capaz de entumecer a quien lo inhalara, dejando a la persona inmóvil. Esa lana era excepcionalmente fuerte y elástica, lo que la hacía muy demandada como material, incluso para confeccionar los uniformes de los exploradores del clan Conejo Plateado del Cielo Nocturno. Dirigiéndose a sus compañeros, Selma anunció que pasarían a la confirmación de la colaboración y que,
como primer paso, hablarían sobre la magia de apoyo. Explicó que se encargaría de los potenciadores para todos excepto On, quien usaría su propia magia de apoyo según sus necesidades en combate. On asintió con una sonrisa, comprendiendo que esto reduciría considerablemente la carga de trabajo de Selma. Selma continuó asignando roles. On y Ren serían los atacantes principales. Will debería distraer a los monstruos, mientras que Lucrecia se encargaría de mantener las reservas de magia restauradas y, en caso de no necesitarlo, se uniría al ataque. Por su parte, Selma se quedaría a cargo de los potenciadores y el mando general, siguiendo las normas básicas del equipo. También recordó que, aunque ya habían visitado el nivel 86 antes, esta sería la primera vez bajo el nuevo régimen, por lo que debían mantenerse alerta. Finalmente, Selma se dirigió a On y mencionó que, aunque él había explorado ese nivel anteriormente con el grupo de los héroes, ahora debían trabajar juntos. On, con una sonrisa confiada, comentó que también era su primera vez explorando los niveles inferiores como espadachín. Conocía los movimientos y las características de los monstruos, pero aseguró que estarían atentos y harían un buen trabajo. Interiormente, On reflexionó sobre la importancia de esa expedición, siendo su primera como parte del puesto que siempre había deseado. Decidido, se prometió no fallar a su nuevo clan, que lo había acogido con los brazos abiertos, y dar lo mejor de sí mismo. Más tarde, en la entrada del gran laberinto, el grupo avanzó hacia su interior. Mientras caminaban, escucharon a varios aventureros comentando sobre ellos. Uno de los aventureros preguntó si el hombre que veía era el famoso cazador de dragones, mientras otro mencionó que había oído que éste era independiente. Observando su vestimenta, alguien más cuestionó si había ingresado al clan Conejo Plateado del Cielo Nocturno. Otro aventurero concluyó que esto significaba que el Conejo Plateado podría regresar pronto al frente de batalla, algo que los héroes no podían tomarse a la ligera. Lucrecia, al escuchar los comentarios, hizo una observación burlona a On sobre su fama. On, algo incómodo, admitió que era sorprendente lo rápido que se propagaban las noticias. Internamente, pensó que parecía que no todos conocían el fracaso del otro día con el grupo de los héroes. Suponía que los aristócratas que los patrocinaban habían presionado para que no se filtrara la información. Sin embargo, se despreocupó al pensar que los miembros del Conejo Plateado eventualmente superarían esas dificultades. Su objetivo ahora era alcanzar el nivel 94, el mismo que el grupo de los héroes. Al adentrarse en el gran laberinto del sur, en el piso 86, se encontraron en lo que parecía ser una pradera gigantesca. Lucrecia, emocionada, comentó que era un nivel inferior del gran laberinto, pero que su vista era tan hermosa que podía hacer desfallecer a cualquiera. On reflexionó que el gran laberinto era similar a una cueva en los niveles medios, pero que los niveles inferiores ofrecían espacios con una variedad de ambientes, como bosques y praderas. Entre los niveles 86 y 88, más del 70% del área estaba cubierta por praderas de gran belleza. Ren, recordando su primera visita, mencionó que al principio había estado muy contenta, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada. Las conversaciones del grupo fueron interrumpidas por un proyectil mágico que se dirigió hacia ellos. Lucrecia, alarmada, identificó que era una bola mágica, mientras Ren les pidió que se prepararan rápidamente. Selma dio la orden a Will para que se encargara de las defensas. Will, listo para el combate, avanzó portando su arma. Desde atrás, Olmo observó con interés, notando que Will utilizaba un arma de doble hoja, conocida por ser extremadamente difícil de manejar y reservada para muy pocos expertos. Will, blandiendo su arma, dejó completamente sorprendido a On, ya que con un golpe directo a la esfera de magia logró destruirla, protegiendo a todo el grupo del ataque. Selma, tomando el mando, le indicó a Lucrecia que empezara. Lucrecia, decidida, extendió la mano lanzando su hechizo llamado Flash, un hechizo localizador. Lucrecia informó a sus compañeros que el enemigo que disparó la bala mágica estaba justo debajo de Ren. Ren, comenzando a recitar sus conjuros, fue potenciada por el aumento de poder mágico de Selma. Ren declaró que con este hechizo le daría la bienvenida a Onma al primer escuadrón. Usó super explosión, levantando su bastón mágico. Una gigantesca explosión descendió desde el cielo a gran velocidad,
golpeando un área gigantesca. On, sorprendido, reflexionó que, para un ataque sorpresa, la coordinación del grupo fue increíblemente perfecta. Con una sonrisa, Lucrecia afirmó que eso era lo que su grupo, el más fuerte de los conejos plateados del cielo nocturno, era capaz de hacer. Selma, con seriedad, les dijo a todos que ese ataque probablemente había sido hecho por el dragón de tierra y que aún no lo habían derrotado, por lo que se acercarían con precaución. On, emocionado, pensó que el primer escuadrón era asombroso. Toda esa secuencia de acciones le mostró una vez más lo altamente hábiles que eran. Pensó que Selma y Ren eran rápidas construyendo fórmulas, especialmente Ren, quien había construido una fórmula mágica especial, super explosión, en pocos segundos, aunque con potencia controlada. Si fuera un mago normal, le habría llevado casi el doble de tiempo construir la fórmula que a Ren. On concluyó que lo sabía, pero como era de esperar de un explorador que había llegado a las profundidades. El siguiente era Will, quien, con exquisita sincronización, blandía su espada de doble filo y borraba la bala mágica. Con tal habilidad, debería ser capaz de parar los ataques enemigos y contraatacar al mismo tiempo, era un defensor de contraataque, por así decirlo. Por último, estaba Lucrecia. Como cabría esperar de la portadora de la habilidad mágica de rastreo, era extremadamente útil contra monstruos que atacaban a distancia. Era dinámica y controlaba bien su magia, lo que la convertía en un miembro indispensable del grupo. On declaró que el escuadrón número 1 era un grupo de gente de confianza. Lucrecia informó a sus compañeros que fue el dragón de tierra quien los atacó antes, por lo que le preguntó a Selma qué harían ahora. Selma, observando el entorno, le preguntó a On si podía contener al enemigo, a lo que él respondió que no habría problema. Se explicó que los dragones de tierra eran una de las especies de dragones más débiles. Si tomaban la iniciativa, no tendrían problemas para enfrentarse a ellos. Selma, con una sonrisa, les dijo a sus compañeros que comprobarían la coordinación y dejarían que On y Will fueran los principales en eliminarlo. Luego, dirigiéndose a Ren, le indicó que, por si acaso, construyera una fórmula mágica. Si parecía que iba a tardar, le daría instrucciones para que usara otro hechizo, a lo que Ren, animada, le respondió que estaba de acuerdo. Selma, levantando las manos, usó su potenciador aumento de la capacidad de vanguardia. Se explicó que la habilidad de vanguardia aumentada era una de los 6 tipos básicos de magia de apoyo, junto con fuerza aumentada, fuerza vital aumentada, poder mágico aumentado, resistencia aumentada, poder técnico aumentado y agilidad aumentada. Los 5 tipos, excluyendo aumento de poder mágico, debían activarse simultáneamente en una construcción paralela. On, mientras observaba a Selma potenciar a los compañeros, pensó que sería mejor potenciarse a sí mismo primero con multiplicador triple y luego con agilidad aumentada. Una vez preparados Will y On, Selma les dijo que fueran a derribar al enemigo. Observando a lo lejos al dragón de tierra, Will informó al protagonista que iría de frente, por lo que On debería ir por el otro lado. El protagonista le respondió que entendía. Rodeando por ambos lados al dragón, Will exclamó que era el momento y, usando su arma, atacó directamente la cabeza del dragón. On, observando a la distancia a Will, pensó que su compañero tenía la habilidad de intimidar, por lo que estaba llamando la atención del dragón. On, corriendo lo más rápido que podía, se dio cuenta de que estaba casi cerca del dragón. Sin embargo, su precisa observación le hizo notar que algo más venía cerca del dragón de tierra. Usando su habilidad de evasión, logró esquivar un ataque sorpresivo y, con duda, se preguntó si algo acababa de pasar cerca de él. El protagonista nota que el nuevo monstruo que ha aparecido es una tortuga deide. La tortuga deide es una bestia mágica que habita en los niveles inferiores del laberinto. Su cuerpo cambia de color para mimetizarse con el paisaje, convirtiéndola en una criatura experta en ataques por sorpresa. Sin embargo, sus embestidas individuales no son particularmente poderosas. On, consciente de que estas tortugas pueden ser una verdadera molestia cuando aparecen junto a otros monstruos, decide dejar a la tortuga en la retaguardia para evitar complicaciones inmediatas. Mientras On se concentra en el combate, llama la atención de Selma lanzando flechas de roca hacia la tortuga. Este movimiento revela la ubicación del monstruo a sus compañeros.
Selma, al observar la dirección de las flechas, se da cuenta de la intención de On y se lo comunica a Ren, indicando dónde se encuentra la criatura. On, viendo que Selma ha comprendido su táctica, sonríe complacido y se prepara para enfrentar a un dragón cercano. Usando una combinación de aumento de fuerza, habilidades técnicas y agudeza, On se lanza contra el dragón con una velocidad y precisión sorprendentes. El pequeño dragón, incapaz de reaccionar a tiempo, recibe el ataque directo de On, quien lo corta en dos gracias a su incremento instantáneo de habilidad. Will, impactado por la escena, observa incrédulo cómo On logra tal hazaña y corre hacia él para expresar su admiración por el aumento de habilidad. On agradece el cumplido y menciona que la clave fue atraer al monstruo al lugar adecuado. Desde la retaguardia, Ren informa que está a punto de terminar con la tortuga de Ide. Concentrando su magia, lanza un hechizo de lanza de fuego que desata un torrente de llamas gigantesco, destruyendo por completo al monstruo. Will, aliviado por la rapidez con la que han eliminado a los enemigos, comenta que el trabajo en equipo ha sido efectivo. Sin embargo, On le advierte que la lucha aún no ha terminado. En ese momento, un proyectil mágico se dirige hacia ellos. Will y On logran esquivarlo, y On reflexiona sobre la posibilidad de que otro monstruo se encuentre cerca. Su intuición se confirma cuando aparece otro dragón de tierra. Analizando la situación, On deduce que este dragón los ha estado observando desde que derrotó al anterior. En el laberinto, los monstruos tienden a dirigirse hacia lugares con gran concentración de personas, y el dragón ha aprovechado una apertura para atacar. Selma, utilizando comunicación telepática, felicita a Will y On por su coordinación y toma el mando de la estrategia. Le pregunta a On si puede realizar un salto, a lo que él responde con confianza, recordando que su experiencia en el grupo de héroes le ha familiarizado con la fórmula necesaria. Selma, satisfecha, organiza la formación. Will atacará de frente y On por la retaguardia, mientras Lucrecia y Ren preparan magia ofensiva para acabar con el dragón. Extendiendo su mano, Selma canaliza un potenciador hacia Will y lo envía mediante un salto espacial. El movimiento desorienta al monstruo, y Will aparece tras él, listo para atacar. On, impresionado por la habilidad de Selma, no se queda atrás y utiliza también un salto espacial para posicionarse. El dragón, confundido y sin saber hacia dónde dirigir su ataque, queda atrapado en la estrategia. Mientras On y Will mantienen al monstruo ocupado, Lucrecia y Ren terminan de preparar sus hechizos. Una cuenta regresiva marca el momento crucial, y cuando llega a 0, un líquido viscoso se extiende por el cuerpo del dragón, inmovilizándolo. A lo lejos, Lucrecia, con una sonrisa burlona, proclama que el monstruo ha quedado atrapado en su pantano mágico. Ren toma la iniciativa y, levantando su cetro mágico, desata el hechizo martillo de trueno del cielo. Al mismo tiempo, Lucrecia dirige su bastón hacia el dragón y conjura su lanza de hielo. Ambos hechizos chocan contra el monstruo con una fuerza devastadora, pulverizándolo junto con el terreno circundante. La victoria del grupo es contundente, una combinación de habilidad, estrategia y trabajo en equipo. Los miembros del grupo celebraban con entusiasmo tras haber logrado derrotar al monstruo. Selma, con una expresión de curiosidad y orgullo, se dirigió a On para preguntarle su opinión sobre el trabajo en equipo. Quería saber si le había parecido adecuado para hacer su primera batalla como grupo. On, con una mirada firme pero amigable, respondió que no solo había sido adecuada, sino que, en realidad, había sido una gran batalla. Era lo que esperaba del primer escuadrón del conejo plateado del cielo nocturno. La respuesta de On hizo que Selma sonriera con satisfacción. Intrigada, le preguntó si, desde su perspectiva, creía que el grupo sería capaz de superar la capa 92 del laberinto. On, después de observar por unos segundos a sus nuevos compañeros, afirmó con una sonrisa que sí, estaba convencido de que podían lograrlo. Selma, con una mezcla de humor y curiosidad, quiso saber si On pensaba eso porque ahora él formaba parte del equipo. Sin embargo, On negó con tranquilidad, explicando que creía que ellos podían derrotar al dragón negro independientemente de su presencia. De hecho, se preguntaba cómo habían perdido contra el dragón anteriormente. Reflexionando, comentó que estaba seguro de que todos habían estado entrenando arduamente desde la muerte de Albert. Rain, acercándose con un gesto agradecido,
expresó su gratitud hacia On. Aunque sabía que todos habían trabajado mucho durante el último año, no estaba segura de si ese esfuerzo estaba rindiendo frutos. Por eso, las palabras de alguien que había llegado a la cima del laberinto le daban la confianza que necesitaba. Unas horas después, el grupo continuaba explorando la capa 86. Caminaban por un prado cuando Lucrecia divisó a lo lejos a una oveja nociva. Emocionada, pidió a On que esquilara la lana del monstruo. On, sonriendo ante la petición, aceptó de buen grado. Se explicó entonces que, cuando un monstruo del laberinto es derrotado, éste desaparece dejando tras de sí una piedra mágica. En raras ocasiones, también puede dejar alguna parte de su cuerpo, aunque las probabilidades son muy bajas. Sin embargo, cuando On derrotó al dragón negro, ocurrió una excepción, quedó el cuerpo completo. Por eso, si se desea un material de una bestia mágica, como en esta ocasión, es mejor intentar obtenerlo mientras el monstruo sigue vivo. On, corriendo en dirección a la oveja, pensaba en cómo conseguir la lana. Sabía que mientras la bestia del laberinto estuviera viva, había una forma de separar esa parte del monstruo. Selma, con voz decidida, dio la indicación a Ren de contener las patas de la oveja. Ren, comprendiendo la orden, utilizó su magia de sujeción de rocas para inmovilizar al monstruo. Luego, Selma instruyó a Lucrecia para que atacara a la oveja. Lucrecia, concentrada, lanzó un ataque relámpago, aturdiendo al monstruo. Selma aprovechó la oportunidad para ordenar a On que recolectara la lana mientras la oveja seguía aturdida. Will, corriendo junto a On, se ofreció a mantener ocupada a la oveja mientras él realizaba la tarea. On, con gran habilidad, utilizó una navaja para esquilar la lana del monstruo. Mientras lo hacía, reflexionó sobre cómo el trabajo en equipo había facilitado la tarea. Una vez obtenida la lana, Selma indicó que era momento de derrotar al monstruo, dejando la acción a cargo de Ren. Ren, confiada, se preparó para atacar al monstruo. Antes de lanzar su hechizo, pidió apoyo a On. Con un movimiento decidido, lanzó una poderosa lanza de trueno hacia la oveja. On, observando el ataque, usó su habilidad de aumento instantáneo para potenciar el hechizo. La lanza de trueno creció en tamaño y fuerza, convirtiéndose en un torrente eléctrico que evaporó por completo al monstruo, dejando únicamente una mancha de quemadura en el suelo. Selma, desde la distancia, confirmó la derrota total del monstruo. Ren, emocionada, exclamó que On era increíble. Aunque la oveja ya no tenía su lana con alto poder defensivo, habían logrado derrotarla con un hechizo avanzado. On, agradecido por los cumplidos, le sonrió a Ren, dejando a ésta ligeramente sonrojada. Con entusiasmo, Ren declaró que debían seguir así y arrasar con el laberinto. Tras este éxito, el equipo continuó enfrentando a más ovejas nocivas, logrando recolectar un total de 4 lanas. Finalmente, la jornada llegó a su fin. De regreso, Lucrecia comentó con humor que el aire de la superficie era delicioso en comparación con el del laberinto, aunque ahora tenía hambre. Will, siempre atento, sugirió que era hora de cenar y propuso organizar una fiesta de bienvenida para On, ya que no habían podido hacerlo el día anterior. Selma, mirando a On, le preguntó si estaba de acuerdo con la idea. On, con una sonrisa amable, aceptó, marcando un cierre perfecto para un día lleno de logros y camaradería. Afuera de la mazmorra, On le preguntó a Selma si la primera división estaría libre al día siguiente, ya que tenía algo que resolver con el departamento de búsqueda y rescate. También se preguntó si ella podría mostrarle dónde estaba más tarde. Selma, con una sonrisa, le respondió que estaba bien, y que podría acompañarlo al día siguiente. Selma, mostrando interés, comentó que también tenía pensado ir al departamento de gestión de exploración. Le preguntó a On si le parecía bien ir por la mañana. On aceptó con agrado, aunque pensó que ella seguramente estaría ocupada como líder del clan. Selma, notando su preocupación, le aseguró que en ese caso mantendría la fiesta de bienvenida de ese día al mínimo. Ya en el restaurante del Conejo Plateado del Cielo Nocturno, todo el grupo celebraba sentado alrededor de la mesa, disfrutando del festín. Selma, poniéndose de pie, levantó su bebida con entusiasmo y dio la bienvenida oficial a On al Conejo Plateado del Cielo Nocturno.
Los miembros del grupo, felices, chocaron sus bebidas en señal de celebración. On agradeció nuevamente a todos. Selma, guiñándole el ojo, le respondió que no tenía que agradecer, ya que todo era gracias a él. Con sinceridad, Selma le dijo que estaban muy agradecidos de que se uniera al clan, especialmente después de haber derrotado al dragón negro. Rain, uniéndose a la conversación, aseguró a On que harían todo lo posible para que no se arrepintiera de su decisión. On, con una sonrisa, les aseguró que no se arrepentía. Siempre había pensado que el conejo plateado del cielo nocturno era un buen clan, y tras pasar el día con ellos, esa idea se había fortalecido. Estaba feliz de poder explorar el laberinto con ese grupo. Lucrecia, conmovida por sus palabras, comenzó a llorar de emoción. Le confesó a On que era muy amable y que se alegraba de que fuera más fácil hablar con él de lo que había imaginado. También mencionó que temía que, siendo tan diferentes en personalidad, no se llevaran bien. Will, divertido, comentó que Lucrecia, siendo alguien que actuaba sin pensar, y On, alguien que pensaba en todo, eran completamente opuestos. Lucrecia, irritada, le gritó a Will, acusándolo de ser molesto y de siempre decir cosas similares sobre ella, incluso estando de su lado. On, observando la escena, pensó que, para ser sincero, no le agradaba del todo la personalidad de Lucrecia, pero nunca había tenido problemas con ella y creía que seguirían llevándose bien. Mientras pensaba en esto, se divirtió al ver cómo Lucrecia chocaba su bebida con la suya, algo ebria, y le decía que estaba emocionada de seguir trabajando con él. La noche transcurrió con normalidad. Entre anécdotas y bromas, todos disfrutaron mucho comiendo y bebiendo. On, viendo a sus nuevos compañeros tan felices, sonrió al recordar algo que solía decir su abuelo: cada decisión trae consigo arrepentimientos. Sin embargo, no se arrepentía de haberse unido al clan y estaba decidido a conocer mejor a todos. Cuando ya era tarde, On observó a sus compañeros borrachos y pensó que la fiesta había sido divertida, pero era momento de darla por terminada. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz a su lado. Al voltear, vio a Selma, sonrojada y con una expresión algo agitada. On, extrañado, le preguntó a Selma qué ocurría. Notando su sonrojo y los suspiros, le preguntó por qué estaba así. Selma, acercando su rostro al de él, lo dejó sorprendido. Con un rubor evidente y una voz coqueta, le dijo que era un buen hombre. La inesperada declaración dejó a On completamente avergonzado y también sonrojado. Mientras trataba de procesar la situación, se preguntaba por qué Selma se veía tan radiante y qué era lo que realmente le sucedía. Selma, en evidente estado de ebriedad y con una sonrisa pícara, continuó acercándose a On, quien, sorprendido, intentaba mantener la compostura ante el comportamiento de su líder.